¿Alguna vez has sentido que tu vida está en piloto automático? Como si simplemente estuvieras sobreviviendo, atrapado en rutinas, sin un propósito real. Yo también me sentí así hace unos años, perdido y preguntándome constantemente, ¿hay algo más? ¿Estoy dejando pasar algo importante sin darme cuenta? Un día, en una conversación casual con alguien que apenas conocía, escuché algo que cambió todo. Esa persona compartió conmigo un secreto, algo tan sencillo que en ese momento despertó algo profundo dentro de mí. Me di cuenta de que había estado mirando la vida de una manera limitada y que existía otra forma de verla. Fue entonces cuando comencé a buscar más respuestas y lo que descubrí transformó por completo mi forma de pensar, de vivir y de ser. Hoy quiero compartir contigo esos 12 secretos ocultos que nunca nadie te contó, pero que tienen el poder de cambiar tu vida profundamente. No son complicados, pero sí poderosos. Pequeños cambios en cómo pensamos y actuamos que pueden desbloquear un nuevo nivel de claridad, felicidad y propósito. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir te hará ver la vida con nuevos ojos. ¿Estás listo para ese cambio? Entonces quédate conmigo, porque lo que viene podría transformar tu historia para siempre. Queremos conocerte mejor. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo este video? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Secreto número 1. Señales invisibles en el comportamiento humano. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras perdiendo el control de lo que pasa a tu alrededor? Como si las cosas no fueran exactamente lo que parecen. Pues déjame decirte algo. La mayoría de las personas no te cuentan la verdad. Sí, lo que dicen no siempre es lo que piensan o sienten realmente. El mundo está lleno de señales invisibles, de pequeñas pistas que, si las sabes leer, pueden cambiar completamente la forma en que entiendes a las personas y a las situaciones. Pero solo si te atreves a ver más allá de lo obvio. ¿Sabías que el 90% de nuestra comunicación es no verbal? Exacto. Y la mayoría de las personas no tienen ni idea de esto. Están tan ocupados en lo que dicen, en las palabras que salen de su boca, que ni siquiera se dan cuenta de las señales que están enviando sin querer. Piensa en esto. Cuando alguien te dice, estoy bien, pero su rostro se ve tenso o sus manos están inquietas, ¿realmente crees que está todo bien? Lo que no dicen es mucho más poderoso que lo que dicen. Y si no eres capaz de ver estas señales, entonces estás caminando por la vida sin darte cuenta de las jugadas ocultas que están pasando justo frente a ti. El problema es que muchas veces, por no saber leer estos detalles, terminamos tomando decisiones equivocadas, confiando en personas que no son lo que parecen o ignorando oportunidades valiosas. Las señales están ahí, pero son invisibles para quienes no están dispuestos a mirar más allá de la superficie. Y lo peor de todo es que en la vida, las oportunidades que no ves son las que te cuestan más caro. Pero no todo está perdido. Si empiezas a poner atención a esos gestos, a esas miradas fugaces, a la postura corporal, a esos silencios incómodos, te estarás adelantando a todos los demás. Serás capaz de comprender de verdad lo que las personas no te dicen y, lo más importante, sabrás cómo reaccionar antes de que te sorprendan. Es hora de que abras los ojos y dejes de vivir en la ignorancia. Si quieres entender la realidad tal como es, sin engaños, necesitas aprender a leer esas señales invisibles. De lo contrario, seguirás siendo una pieza en el juego de otros. Y créeme, nadie va a venir a salvarte. Secreto número 2. ¿Qué hay detrás de tu primera impresión? ¿Te has preguntado alguna vez qué dice esa primera impresión que dejas o recibes? Porque, spoiler, no siempre habla de la verdad, pero sí revela mucho más de lo que crees. Aquí viene el primer golpe de realidad.
Las primeras impresiones no son solo sobre los demás, son un espejo que refleja tus propios prejuicios, inseguridades y hasta tus miedos. Sí, lo que piensas de alguien en ese primer instante tiene más que ver contigo que con ellos. Ponte a pensar. Conoces a alguien y en segundos ya decidiste si te cae bien o mal. ¿Por qué? Por un gesto, un tono de voz o incluso cómo va vestido. Pero lo que en realidad está pasando es que tu cerebro está corriendo a llenar los espacios vacíos con tus experiencias previas. Esa persona que te recordó a alguien que te hizo daño o a un amigo querido. ¿Ves el truco? No estás juzgando a ellos, te estás reflejando en ellos. Los estoicos entendían esto a la perfección. Marco Aurelio decía, no juzgues, busca entender. Para ellos, cada persona que conocías era una oportunidad para entender más sobre la naturaleza humana y sobre ti mismo. Porque la primera impresión no es el final de la historia, es solo una puerta para explorar, cuestionar y muchas veces sorprenderte. Ahora, el golpe final. Si siempre te quedas con esa primera impresión, te estás perdiendo de lo mejor de las personas y, más importante aún, te estás perdiendo de aprender algo nuevo de ti mismo. La próxima vez que conozcas a alguien, haz una pausa y pregúntate, ¿qué me está diciendo mi mente y por qué? Tal vez ahí encuentres más respuestas sobre quién eres que sobre quién es la otra persona. Secreto. Número 3. ¿Por qué atraemos personas tóxicas? Probablemente has tenido esa sensación de que siempre terminas rodeado de personas que te dejan drenado, que te roban la energía sin que te des cuenta. ¿Por qué después de todo atraemos a las personas equivocadas? Personas que parecen tener una habilidad especial para drenarnos emocionalmente, dejándonos vacíos y agotados, como si estuviéramos dando mucho más de lo que recibimos. ¿Te suena familiar? La realidad es que muchas veces somos nosotros quienes permitimos que eso pase, incluso sin darnos cuenta. Nos rodeamos de personas que reflejan nuestras inseguridades, nuestros miedos o nuestras carencias. ¿Te has fijado que las relaciones más tóxicas a menudo empiezan con una atracción magnética, como si algo te impulsara a acercarte? Esto no es casualidad. En realidad, atraemos lo que estamos dispuestos a tolerar. Y si estamos acostumbrados a relaciones desequilibradas, es posible que sin saberlo busquemos más de lo mismo. El comportamiento de las personas tóxicas puede parecer seductor al principio. Son muy buenos para parecer encantadores y hacerte sentir especial, pero con el tiempo, sus actitudes empiezan a mostrar su verdadero rostro. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta de los signos hasta que es demasiado tarde. Si estamos acostumbrados a la manipulación, a los dramas o a las promesas vacías, puede que sigamos atrayendo esas energías sin darnos cuenta de que nos están lastimando. ¿Qué nos lleva a conectar con personas que nos desgastan? La clave está en nuestra propia falta de límites, en la necesidad de validación y, en muchos casos, en una baja autoestima. Si no aprendemos a valorarnos, terminamos permitiendo que otros crucen límites, que nos falten el respeto, que nos pongan en segundo plano. Lo peor es que, sin darnos cuenta, nos acostumbramos a vivir en un ciclo de sufrimiento, buscando amor en lugares equivocados y dándole a personas que no lo merecen el poder sobre nuestra felicidad. Aquí está el secreto que te hará cambiar las reglas del juego. Es posible atraer relaciones que te sumen, que te hagan crecer, que te eleven. Solo necesitas empezar a reconocer tu valor y establecer límites claros. Si no permites que la toxicidad entre en tu vida, entonces empezarás a atraer lo que realmente mereces. Ya es hora de dejar atrás las relaciones que te consumen y empezar a rodearte de personas que realmente te apoyen. No más relaciones tóxicas. Antes de seguir adelante,
Quiero saber qué opinas. ¿Te ha resonado lo que hemos hablado hasta ahora? Déjame tu comentario abajo y comparte tus pensamientos. Secreto número 4. Los secretos de los manipuladores. ¿Sabes cuál es el arma más peligrosa de un manipulador? No son las mentiras evidentes ni los gritos escandalosos. Es su habilidad para hacerte dudar de ti mismo. Sí, ellos distorsionan la realidad de forma tan sutil que cuando te das cuenta, ya están controlando tus decisiones, tus emociones y hasta tu percepción de lo que es real. Aquí va un golpe de realidad. Si no aprendes a identificar sus tácticas, podrías ser una marioneta en su juego. Los manipuladores no te dicen directamente qué hacer. Te hacen creer que lo que ellos quieren es lo que tú necesitas. ¿Cómo lo logran? Usan pequeñas estrategias que, aunque parecen inofensivas, son devastadoras. Por ejemplo, el clásico gaslighting. Te hacen creer que estás exagerando, que eres demasiado sensible o que no entendiste bien las cosas. Te aíslan poco a poco, te llenan de dudas y cuando menos lo esperas, estás pidiendo permiso para tomar decisiones que antes tomabas con total confianza. Aquí los estoicos nos enseñan una lección clave. El control de tus emociones es tu mejor defensa. Epicteto decía que no son las cosas las que nos afectan, sino cómo reaccionamos a ellas. Así que, cuando alguien intente manipularte, recuerda, no cedas el control de tu mente. Analiza, cuestiona y mantén la calma, porque un manipulador se alimenta de tus reacciones impulsivas. Si no le das eso, pierde su poder. La próxima vez que alguien intente distorsionar tu realidad, pregúntate, ¿esto me hace sentir libre o atrapado? Porque si hay algo que los manipuladores odian, es una mente libre y una persona que no duda de su valor. Secreto número 5. El arte de mentir. Estrategias ocultas. La mentira está por todas partes. Aunque a veces no queramos aceptarlo, todos hemos caído en alguna mentira en algún momento de nuestra vida. Pero, ¿qué pasa cuando te enfrentas a alguien que es un verdadero experto en mentir? Esa persona que parece tan convincente, tan segura de sí misma, que casi te hace dudar de tu propia percepción de la realidad. Las mentiras no siempre son obvias y no siempre se dicen con palabras. De hecho, los mentirosos más expertos no necesitan grandes discursos para engañarte. Usan estrategias invisibles que hacen que todo lo que digan parezca absolutamente creíble. Primero, ¿has notado cómo los mentirosos expertos saben exactamente cuándo y cómo mirar a los ojos? No es que te miren fijamente sin parpadear, pero sí lo suficiente para mantenerte cautivo, para que pienses que están siendo sinceros. Lo que muchos no saben es que cuando alguien miente, su lenguaje corporal tiende a ser inconsistente con lo que dice. Por ejemplo, podrían decir, estoy bien, pero su cuerpo se ve rígido, sus manos están nerviosas o incluso su respiración cambia. Esa desconexión es una de las señales más claras de que algo no está bien, pero muchas veces no lo notamos porque nos concentramos solo en las palabras. Otra táctica que los expertos en mentir utilizan es el contar demasiados detalles. Para hacer que su mentira sea más creíble, proporcionan tanta información irrelevante que parece genuina. Te juro que estaba en casa a las 7:03 de la tarde, porque mi serie favorita acaba de empezar. ¿Por qué incluir todos esos detalles? Porque el ser humano tiene una tendencia natural a aceptar información que parece específica, aunque en realidad no tenga nada que ver con la verdad. Los mentirosos también tienen un talento increíble para crear distracciones. Mientras te cuentan su historia, podrían hacerte preguntas o incluso cambiar de tema abruptamente para que te olvides de los detalles que podrían delatarlos. Desviar tu atención es uno de sus trucos más efectivos. Y por si fuera poco,
No puedes olvidar el nunca admito que miento. Incluso cuando hay evidencia clara de que están mintiendo, las personas con estas tácticas tienden a negar hasta lo imposible, dejando a la otra persona dudando de sí misma. Lo más importante que tienes que entender es que las mentiras más peligrosas son las que no se ven venir. Los expertos en mentir no dejan huellas obvias, pero juegan con las emociones y la confianza de los demás de maneras que son increíblemente difíciles de detectar. Por eso necesitas entrenar tu instinto. No todo lo que brilla es oro, y no todo lo que te dicen es la verdad. Si empiezas a observar de cerca el lenguaje corporal, las inconsistencias y las pequeñas señales que no encajan, te volverás mucho más difícil de engañar. Recuerda, todos tenemos el poder de ver más allá de las palabras. Solo necesitas confiar en tus sentidos, prestar atención a los pequeños detalles y no dejarte llevar solo por lo que te dicen. Despierta y empieza a detectar las mentiras que antes te pasaban desapercibidas. Secreto número 6. ¿Qué revelan tus emociones sobre ti? ¿Te has detenido a pensar en lo que tus emociones dicen de ti? No son solo reacciones al azar, son mensajes. Cada una, desde la alegría hasta el enojo, es como una luz que ilumina lo que realmente está pasando dentro de ti. Ahora, aquí viene el golpe de realidad. Muchas veces ignoramos esas señales porque es más fácil culpar al mundo que enfrentarnos a lo que sentimos. Por ejemplo, cuando sientes enojo, ¿es realmente por lo que alguien dijo o porque tocó una inseguridad que llevas dentro? La tristeza, ¿es por esa pérdida o por todas las cosas que no dijiste antes de que ocurriera? Las emociones no son tus enemigas, son tus maestras. Están ahí para guiarte, no para dominarte. Los estoicos, maestros en el arte de la introspección, lo sabían bien. Epicteto decía que no son los eventos externos los que nos afectan, sino la opinión que formamos de ellos. ¿Qué significa esto? Que detrás de cada emoción hay una creencia que has permitido que tome el control. Si aprendes a identificar esa creencia, empiezas a recuperar el poder sobre tus reacciones. Haz este ejercicio. La próxima vez que sientas una emoción fuerte, no huyas de ella. Pregúntate, ¿qué está tratando de decirme? Tal vez el enojo te está mostrando que necesitas establecer límites. Tal vez la alegría te está diciendo que estás en el camino correcto. Porque al final, tus emociones no son obstáculos, son el mapa que te lleva a entender quién eres realmente. Y el que se conoce a sí mismo tiene el control de su vida. Secreto número 7. La psicología del encanto. ¿Alguna vez te has cruzado con alguien que, aunque no sea necesariamente el más guapo o la más guapa, tiene algo que te atrae poderosamente? Esa persona tiene algo especial, una especie de magnetismo que hace que todos a su alrededor quieran estar cerca. Pero ¿qué es lo que hace que ciertas personas sean tan irresistibles? No es magia ni suerte, es pura psicología. Y hoy vas a descubrir cómo puedes aprender a dominarla. Lo primero que debes entender es que el encanto no tiene nada que ver con aparentar ser perfecto. La gente no se siente atraída por la perfección, sino por la autenticidad. Las personas irresistibles no intentan ser alguien que no son. Lo que logran es crear una conexión genuina, mostrarte que están verdaderamente interesados en ti, en lo que dices, en cómo te sientes. Esa es una de las claves. Cuando alguien te hace sentir único, especial, cuando realmente te escucha y te da su atención total, ahí es cuando comienzas a caer bajo su hechizo. Otro de los secretos de las personas encantadoras es su capacidad para hacerte sentir bien contigo mismo. No es que se esfuercen en halagarte todo el tiempo, pero tienen un talento especial para hacerte sentir cómodo, valorado, como si fueras la persona más interesante de la habitación. ¿Sabías que todos tenemos algo en común?
Todos buscamos ser vistos, escuchados y valorados. Las personas encantadoras entienden esto y lo usan a su favor. No se trata de hacerte sentir inferior o tratar de impresionar. Se trata de ser tan genuinos y atentos que haces que los demás se abran de manera natural. Luego está la energía positiva. Las personas que atraen a todos tienen una vibra especial. Siempre parecen estar de buen humor, son optimistas y saben cómo hacer que una conversación se sienta ligera y agradable. Y esto no es casualidad. El optimismo es contagioso y la gente tiende a sentirse atraída por quienes los hacen sentirse bien. Además, el sentido del humor es una herramienta poderosa. Las personas encantadoras suelen hacer reír a los demás sin esfuerzo. No se trata de ser un payaso, sino de encontrar el equilibrio perfecto entre ser gracioso y mantener la conversación fluida. Ahora bien, no olvides que el lenguaje corporal es clave. Las personas irresistibles no solo hablan con palabras, sino también con sus gestos, su postura, su mirada. ¿Alguna vez has notado cómo alguien, simplemente por su forma de moverse o por cómo te mira, puede hacer que te sientas más importante? La postura abierta, las sonrisas genuinas, el contacto visual adecuado. Todo esto juega un papel enorme en la psicología del encanto. Lo más importante es que tú también puedes aprender a dominar estas estrategias. No necesitas ser una persona perfecta para ser encantadora. Se trata de ser genuino, positivo y auténtico. Si logras conectar con los demás de forma genuina, mostrarles que realmente te importa su bienestar, te volverás irresistible sin siquiera intentarlo. Así que la próxima vez que quieras dejar una buena impresión, recuerda, lo que realmente atrae a las personas es tu capacidad para hacerlas sentir bien, hacerlas sentirse únicas y especiales. Eso es el verdadero encanto. Si lo que compartimos te ha sido útil, no olvides darle un like. Así nos ayudas a seguir trayéndote contenido valioso para tu crecimiento. Secreto número 8. Cómo la mente crea realidades alternativas. ¿Te has dado cuenta de que la mente es como un cineasta creativo? Puede tomar una situación simple y transformarla en una película de terror o en una comedia romántica, dependiendo de cómo elijas percibirla. Aquí viene el golpe de realidad. Lo que consideras realidad no es más que una interpretación hecha por tu mente. Sí, muchas veces no ves el mundo como es, sino como tú eres. Por ejemplo, imagina que alguien no responde a tus mensajes. ¿Qué hace tu mente? Quizás empieza a crear historias. Seguro está molesto conmigo o me está ignorando. Pero, ¿y si simplemente está ocupado? Esta es la trampa de las realidades alternativas que fabricamos. Nos atrapamos en pensamientos que no tienen ninguna base real, pero que terminan controlando nuestras emociones. Los estoicos tenían claro este punto. Marco Aurelio escribió: «La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella». Lo que significa que, si dejas que tu mente se descontrole, te arrastrará a mundos imaginarios llenos de preocupaciones, miedos y problemas que tal vez ni siquiera existen. Pero aquí está el truco. Puedes tomar el control. Cuando tu mente empiece a inventar escenarios, hazle preguntas. ¿Esto es un hecho o una suposición? ¿Tengo evidencia o es solo mi imaginación jugando conmigo? Y sobre todo, recuerda que tú decides qué realidad aceptar. Al final, no es lo que sucede lo que define tu vida, sino cómo eliges verlo. La mente puede ser tu mejor aliada o tu peor enemiga. Tú decides si la dejas volar sin rumbo o la diriges hacia lo que realmente importa. Secreto número 9. Desarrollando habilidades extraordinarias. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente tienes algo fuera de lo común, una habilidad especial que aún no has descubierto? La verdad es que todos tenemos un potencial oculto,
un conjunto de habilidades extraordinarias esperando ser desbloqueadas. Pero para alcanzarlo hay que dejar de conformarse con lo que es común y empezar a desafiar los límites. Y te aseguro, no necesitas ser un genio ni tener una inteligencia fuera de lo normal. Lo único que hace falta es saber cómo activar ese poder que todos llevamos dentro. El primer paso para desbloquear habilidades extraordinarias es cambiar tu mentalidad. La mayoría de las personas viven pensando que sus capacidades son fijas, que solo pueden lograr lo que les ha sido enseñado o lo que se espera de ellas. Pero esto es una gran mentira. La verdadera magia ocurre cuando te atreves a salir de tu zona de confort y empiezas a pensar en grande. Cuando decides que puedes aprender cualquier cosa, que puedes desarrollar nuevas habilidades, el proceso comienza casi sin que lo notes. Otro punto clave es la práctica constante. Nadie nace siendo experto en algo, pero todos tenemos la capacidad de mejorar. Si realmente quieres desbloquear habilidades fuera de lo común, necesitas estar dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo. ¿Te acuerdas de ese talento o habilidad que siempre quisiste dominar, pero pensaste que no eras lo suficientemente bueno? La verdad es que se trata de perseverancia, de seguir practicando hasta llegar a un nivel donde las cosas que antes parecían imposibles se vuelven naturales. El talento sin trabajo duro no sirve de nada, pero el esfuerzo constante puede llevarte más lejos de lo que imaginas. Ahora, una de las claves que más pocos conocen es la importancia del enfoque. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, pero si realmente quieres desarrollar habilidades extraordinarias, necesitas aprender a concentrarte en lo que realmente importa. El enfoque es lo que convierte una habilidad común en algo sobresaliente. Cuando diriges toda tu energía y atención a una sola cosa, eres capaz de hacerla mejor que la mayoría, porque te has comprometido a perfeccionarla sin distracciones. Hazlo con pasión, con dedicación, y pronto te sorprenderás de lo que eres capaz de hacer. Y no olvides que el aprendizaje no tiene fin. Hay tantas fuentes de conocimiento, tantos caminos para seguir creciendo. Aprovecha cada oportunidad para aprender algo nuevo. Leer libros, buscar mentoría, unirte a comunidades que compartan tus intereses. Todo esto te ayuda a desarrollar habilidades mucho más rápido. Nunca dejes de aprender. Con cada nuevo conocimiento, abres una puerta a más habilidades que te harán destacar y llegar más lejos. Por último, y esto es fundamental, ten confianza en ti mismo. A menudo somos nuestra mayor barrera. Nos decimos a nosotros mismos que no somos capaces, que es muy tarde para aprender algo nuevo, o que otras personas tienen más habilidades que nosotros. Eso es solo miedo disfrazado de excusas. Todos podemos desbloquear habilidades extraordinarias. Solo necesitamos creer que lo podemos hacer, comprometernos con el proceso y nunca rendirnos. Así que, ¿qué esperas? El potencial está ahí, esperando ser descubierto. La diferencia entre lo común y lo extraordinario está en tu decisión de dar el primer paso y nunca detenerte. El poder está en tus manos. Secreto número 10. Decisiones silenciosas que marcan tu destino. Tal vez no lo notes, pero las decisiones que tomas todos los días, esas pequeñas elecciones que parecen sin importancia, tienen el poder de cambiar tu vida por completo. Cada vez que decides levantarte a la hora correcta, o cuándo responder un mensaje, o incluso qué camino tomar para ir al trabajo, estás creando el futuro que vas a vivir. Puede sonar exagerado, pero lo que te digo es real. El destino se construye en las decisiones que tomas en los momentos más simples y cotidianos. El problema es que muchas veces no somos conscientes de ello. Vivimos con la idea de que las grandes decisiones, las que parecen cruciales, son las que realmente definen nuestro camino,
pero lo cierto es que las pequeñas decisiones diarias son las que a largo plazo generan el impacto real. ¿Te has dado cuenta de cómo un hábito pequeño, como decidir hacer ejercicio todos los días o leer 10 páginas de un libro, puede transformarte en una persona completamente distinta en meses? Estas decisiones silenciosas, aunque no se ven, te van moldeando. Uno de los secretos más poderosos es entender que tu vida está siendo forjada por esas elecciones que tomas sin pensar. ¿Cómo pasas tus noches? ¿Te quedas hasta tarde viendo algo que no te aporta nada o prefieres leer, descansar o planificar el día siguiente? ¿Qué tal si empiezas a tomar esas pequeñas decisiones con más conciencia? Por ejemplo, al elegir lo que comes, la manera en que reaccionas ante un problema o incluso la actitud con la que enfrentas tu día, estás marcando una dirección. ¿Te has dado cuenta de que las decisiones más pequeñas pueden llevarte a los mejores logros o, por el contrario, mantenerte estancado en donde estás? Esas decisiones que parecen inofensivas y que tomas en piloto automático tienen un poder increíble. Cuando decides no procrastinar, cuando optas por dar ese paso aunque te dé miedo, o cuando eliges dar un sí, cuando normalmente dirías no, lo que realmente estás haciendo es creando tu futuro, eligiendo lo que será tu destino. No subestimes el poder de tus decisiones diarias. Y lo mejor de todo es que, a diferencia de lo que mucha gente piensa, no necesitas grandes momentos de inspiración para cambiar tu vida. No se trata de esperar por una gran oportunidad que te caiga del cielo. Son esas pequeñas elecciones, esas decisiones aparentemente insignificantes, las que te llevarán a lugares que nunca imaginaste. Decidir hacer un cambio, por más pequeño que sea, ya es una victoria. Así que la próxima vez que pienses que una acción no importa, que un día más no cambiará nada, recuerda que el destino se construye con esos pequeños momentos, esos actos sencillos, esas decisiones silenciosas, son las que realmente te definen. Aprovecha cada uno de ellos para acercarte a la vida que quieres tener. Secreto número 11. Verdades ocultas en las relaciones familiares. ¿Alguna vez has sentido que tus relaciones familiares sacan lo mejor y lo peor de ti? Pues aquí va un golpe de realidad. Esas dinámicas no solo hablan de ellos, también son un reflejo brutal de ti mismo. Sí, lo que te molesta, te frustra o incluso te conmueve de tu familia dice más sobre tus heridas, expectativas y miedos que sobre sus acciones. Piénsalo. Cuando un familiar hace un comentario que te irrita, realmente es por lo que dijo o porque tocó un tema que te incomoda desde hace años. Las relaciones familiares tienen esa capacidad única de sacudir nuestras emociones porque, al final, son las primeras que moldearon quiénes somos. Los estoicos nos invitan a ver estas situaciones desde otra perspectiva. Epicteto decía: no son las personas las que nos afectan, sino lo que pensamos de ellas. Así que, en lugar de reaccionar impulsivamente, pregúntate, ¿por qué me afecta tanto lo que dijo o hizo? Tal vez ahí encuentres una verdad oculta sobre ti mismo que necesitas trabajar. Y ojo, esto no significa justificar comportamientos tóxicos, significa aprender a ver las relaciones familiares como un espejo. Si algo te duele, te irrita o te llena de alegría, úsalo para conocerte mejor. Hazlo un ejercicio de autoconocimiento. ¿Qué aprendiste de ellos que sigues cargando? ¿Qué patrones estás repitiendo sin darte cuenta? Las verdades ocultas en tu familia son incómodas, sí, pero también son una puerta para crecer, porque al final no puedes cambiar a los demás, pero sí puedes decidir qué haces con lo que esas dinámicas reflejan en ti. Secreto número 12. Lo que la astrología puede decir sobre ti. ¿De verdad las estrellas tienen algo que ver con tu destino?
Suena mágico, ¿no? Pero aquí va el golpe de realidad. La astrología no se trata de predecir el futuro, sino de entenderte mejor a ti mismo. Sí, esos signos y planetas no son una receta definitiva para tu vida, pero pueden ser una herramienta poderosa para reflexionar sobre quién eres y cómo te relacionas con el mundo. Piénsalo, cuando lees que tu signo tiene una tendencia a ser emocional o impulsivo, ¿qué haces? Quizás te detienes un momento y piensas, ¿realmente soy así? Es en ese instante cuando ocurre algo importante. Te observas, te cuestionas, y ahí comienza el verdadero cambio. Los estoicos no hablaban de astrología, pero sí insistían en un punto clave. No puedes controlar el universo, pero sí cómo decides interpretar tu lugar en él. Marco Aurelio, por ejemplo, creía firmemente en aceptar el orden natural de las cosas, sin resistirse a lo que está fuera de tu control. ¿Qué tal si miras la astrología desde esa perspectiva? No como un dictado, sino como un reflejo de posibilidades. La pregunta no es si las estrellas controlan tu destino, sino si estás dispuesto a usar ese conocimiento para conocerte mejor. Porque al final, las respuestas que buscas no están en el cielo, están dentro de ti. Las estrellas pueden ser una guía, pero el camino lo decides tú. ¿Te das cuenta de cuánto poder tienen estos secretos para transformar tu vida? A veces, una nueva perspectiva es todo lo que necesitas para cambiar el rumbo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de estos 12 secretos resonó más contigo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encantaría saber qué idea te impactó más. Y recuerda, tú tienes el poder de cambiar tu vida, un pensamiento a la vez. Estos 2 videos en pantalla tienen contenido que te encantará. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.